Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano. Bienvenidos a Líderes. El líder invitado de hoy es el doctor Manuel Riera Escudero, abogado y productor ganadero. Con él vamos a conversar esta noche acerca de dos temas. En primer lugar, el proyecto de ley de insolvencia que generó tanta polémica esta semana, y además vamos a hablar acerca de la polémica o el polémico convenio firmado entre el gobierno y manifestantes campesinos e indígenas y que supuestamente incentiva las invasiones a la propiedad privada. Como siempre, empezamos agradeciendo a las empresas que auspician Líderes: Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Ahora Somos Más, Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos, Mega Labs, comprometidos con la excelencia, y Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Manuel Riera, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Plus. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo, las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados, llamemos a saludar y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate, vivamos más. Ya estamos en compañía del doctor Manuel Riera. Manuel, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Gracias, Federico, por la invitación. Es un placer estar contigo. Gracias, Manuel. Manuel, empezamos sobre el tema que nos convocó esta semana y que hizo bastante ruido y que tiene que ver con este proyecto de ley de insolvencia que finalmente fue archivado por los senadores. Sobre este tema, Manuel, se hizo mucho ruido, pero se conoce poco. Por un lado fue satanizado el proyecto de ley, pero por otro lado el gobierno, el Poder Ejecutivo, lo defendió diciendo que el proyecto incluía un conjunto de beneficios no contemplados en la ley que pretendía actualizar, la 154 de 1969.
y hablaba de mecanismos de acuerdos prejudiciales, hablaba de salvar a la unidad productiva y venderla antes que descuartizarla, y mencionaba que la ley era provechosa o beneficiosa tanto para el deudor como para el acreedor, como para salvaguardar las fuentes de trabajo. Argumentos del Poder Ejecutivo que fueron de alguna manera validados por algunas personas, el senador Silva Facetti, por ejemplo, que dijo que estaba de acuerdo con eso y que es un proyecto de ley sobre el cual se trabajó como casi 10 años, desde el 2001 aproximadamente. La opinión pública no piensa eso. Ayúdanos a aclarar un poco, Manuel. Bueno, mira, yo coincido con el Poder Ejecutivo, Federico. Es un proyecto de ley moderno, recoge toda la doctrina más moderna en materia de insolvencia. Lamentablemente hay mucho desconocimiento. La gente reacciona sin conocer el cuerpo completo, elige alguna que otra norma. Ni siquiera se puso a pensar que las normas que eligió para criticar el proyecto son iguales a las normas de la ley actual. La ley del proyecto es más beneficiosa que la ley actual, tiene soluciones más elásticas, tiene posibilidades de resolver problemas siguiendo esos fines jurídicos que estaba señalando, porque toda ley tiene un objetivo jurídico, tutelar un bien jurídico, y uno de ellos es la unidad de la empresa, otra es la defensa de los puestos de trabajo y otra cosa es la unidad económica. Entonces, quienes opinaron en contra no leyeron el proyecto, leyeron alguno que otro artículo. Entre las personas que me llamaron a mí y yo les pregunté qué les molesta, dice, no, pueden pedir la quiebra con 2 incumplimientos. Y le digo, la ley actual se puede pedir con 1. No, pero resulta que 90 días. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo en 90 días? Le digo, la calificación de la quiebra. Hoy en día la calificación de la quiebra no tiene más el sentido de la calificación de la quiebra de la ley 154. Perdón, en el proyecto no tiene sentido, porque en la ley 154, cuando se promulgó la ley 154, existía un principio en derecho que se llamaba la prejudicialidad. Vos no podías promover una acción penal por quiebra fraudulenta si previamente no se había calificado la quiebra como fraudulenta en el proceso concursal. Hoy en día eso desapareció, el principio de la prejudicialidad no existe. Y el principio de la prejudicialidad, que es lo que habrás visto que se está discutiendo en materia de evasión y cosas por el estilo, está reducido a algunos pequeños y exclusivos casos como la evasión de impuestos. En materia de quiebra no hay prejudicialidad. El Código Penal trajo 2 artículos, uno que es la conducta conducente a la quiebra y la otra referido al comportamiento indebido en tiempo de crisis. Si uno mira los presupuestos de esas 2 normas, te das cuenta que es el mismo régimen de determinación de quiebra fraudulenta o culposa que había en la ley de quiebra, o sea, que hay en la ley de quiebra 154. Entonces, quien opinó que el proyecto es malo se equivocó y le quitó una hermosa herramienta tanto a deudores como a acreedores. Permíteme, a ver si entendí bien. Quien opinó que el proyecto era malo se equivocó. Quien opinó que el proyecto era malo se equivocó. Y nos privó de una ley moderna y mejor que la ley de quiebra actual. Claro, para darte un ejemplo, la ley 154 no reconocía la existencia de grupos económicos, porque obviamente los grupos económicos en aquel entonces eran, no era la realidad. Nuestra ley del año 95, la 489, que es la Carta Orgánica del Banco Central, reconoce la existencia de las empresas vinculadas. ¿Qué son las empresas vinculadas? Que antiguamente se llamaba empresas controladas, que está en el Código Civil, tiene un par de artículos sobre empresas controladas. La empresa vinculada es aquella que tiene garantías cruzadas o que trabaja en forma de grupo económico, como se conoce hoy en día. Exacto, los holdings. Los holdings. Bueno, hoy en día, con la ley 154, si un grupo económico tiene dificultades económicas, tiene que pedir un concurso de acreedores por cada persona, sea física o jurídica. Lo cual quiere decir que si el holding tiene 5 empresas, son 5 concursos, con todo lo que ello implica. ¿Y cuál es el problema? Vamos a hacerlo más absurdo, vamos a hacer que sean 7 empresas. Bueno, lo que la ley de quiebras actual permite, que se llama luego ley de quiebra y no de insolvencia, es
el máximo es 100% de quita de intereses, hasta 30% de quita de capital, hasta 4 años de pago. La propuesta de concordato clásica es 100% de quita de intereses, 30% de capital, 4 años para pagar. El primer año se paga 10%, el segundo 20%, 30% y 40%. Quiere decir que el primer año se tiene que pagar 7% de tu deuda. Bueno, si yo pido mi concurso, pago 7% de mi deuda si logro el acuerdo de los acreedores. Okay. Si 7 empresas del grupo piden el concurso y las 7 consiguen el 70% y las 7 consiguen pagar el 10% el primer año, en el primer año pagan el 100% de la deuda. 10 por 7, 70%. No consiguieron nada. No consiguieron nada. Hoy este proyecto tenía propuesto la posibilidad de que los holding o los grupos pudieran pedir el concurso como holding, como unidad económica. Exacto. Okay. ¿Y por qué se habla de que es para defender la unidad económica y la empresa en funcionamiento? Porque un precio tiene una empresa en funcionamiento y un precio diferente y degradado tiene una empresa parada. Entonces, normalmente cuando las personas empiezan a tener dificultades, el primer síntoma es el nivel de tasas que empiezan a pagar. Es decir, un cliente solvente, sólido, eficiente, te paga la menor tasa del mercado. Cuando la persona empieza a aceptar tasas más altas y los acreedores te empiezan a subir la tasa, es porque estás empezando a tener dificultades. Ese es el primer síntoma, es como la fiebre en la infección. Tener fiebre es porque hay infección. Bueno, cuando te empieza a subir la tasa de tus líneas de crédito en el sistema, es porque estás empezando a tener fiebre. El segundo síntoma son las garantías. Es decir, cuando vos sos solvente, normalmente tomás a sola firma el crédito. Cuando empezás a tener dificultades económicas, la gente te dice, tráeme un codeudor. Después ya te dice, dame una prenda. Después te dice, dame una hipoteca. Vamos a hacer un fideicomiso. Bueno, entonces el deudor empieza a llenarse de obligaciones privilegiadas. Quirografarias se llaman las obligaciones a sola firma, privilegiadas son aquellas que tienen garantías reales por lo general. Y cuando hablamos de garantías reales es porque tienen una cosa que garantiza. Correcto. Real igual a cosa, o sea, del latín cosa. Okay. Entonces, cuando esa persona finalmente termina no resolviendo su problema, tiene gran parte de su patrimonio hipotecado, fideicomitido o prendado. Las leyes concursales nunca paralizan los créditos privilegiados, entre los cuales están estos que estoy señalando, los créditos de los obreros por 6 meses de sueldo y los impuestos. El Estado normalmente no es el que detona el problema, ¿verdad? El Estado siempre va a la saga, ¿verdad? Es decir, es ineficiente hasta en eso. Okay. Bueno, los que sí van a la vanguardia son los acreedores privilegiados que tienen desde luego estructuras jurídicas importantes que les permiten reaccionar a tiempo y funcionar eficientemente. Hoy en día con esta ley, cuando un acreedor privilegiado reclama su crédito, empieza a desguazar la empresa. Es decir, está hipotecada la fábrica, se lleva la fábrica, están prendadas las máquinas, se llevan las máquinas, están hipotecados los galpones donde están la materia prima, se llevan los galpones, se secuestran los camiones de transporte, la logística y se destruye la unidad económica. Y los puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo, que es la consecuencia natural de la dificultad económica. Con la ley actual del 69. Claro, con la ley que se pretendía que se aprobara, o sea, que senadores aprobó al libro cerrado, y después estúpidamente dijeron que se equivocaron, porque hoy en día parece que se legisla por WhatsApp, ¿verdad? Establece una especie de sentencia con suspenso, es decir, el acreedor privilegiado obtiene una sentencia, la sentencia en los juicios de ejecución, dice el juez, llevar adelante la ejecución, quiere decir que puede rematar la garantía, pero se suspende por 4 meses. Entonces, la unidad económica no se despedaza, no se descuartiza, como dijiste, y se busca un sustituto del empresario en dificultad económica, ya sea o capitalizándose con aportes nuevos o encontrando a alguien que pueda comprar, pero si vas a buscar eso una vez que cada acreedor se llevó su porción de la torta y no hay más nada que vender. Correcto. Entonces, si uno se pone a pensar que gran parte del valor de las empresas son intangibles, tales como el nombre, el prestigio, en los negocios de retail,
los puestos y los sitios con las bocas de venta y de atención. Si vos empezás a destruir todo eso, ¿y qué vendés después? Claro. Entonces, esta ley realmente era una herramienta magnífica que lamentablemente la gente no supo entender y eligió el artículo 9 como cabeza de turco. Y el artículo 9 de la nueva ley es el mismo artículo 9 de la vieja ley, en donde simplemente en este caso se dice que son 2 incumplimientos los que demuestran síntomas de insolvencia. No quiere decir que uno esté insolvente. Y hay 2 criterios, ¿verdad? La insolvencia es la incapacidad de atender tus obligaciones en tiempo oportuno y liquidez. Cierto. ¿Verdad? La quiebra es consecuencia de la insolvencia patrimonial. ¿Qué es la insolvencia patrimonial? La insuficiencia de patrimonio para atender el pasivo de la empresa, o sea, patrimonio negativo. El patrimonio negativo no siempre tampoco es quiebra. En la vieja ley del Código de Comercio de Vélez y Acevedo, cuando se perdía el 75% del capital, se decretaba la quiebra ministerio legis, es decir, por voluntad del legislador. Okay. La ley te imponía la quiebra. En la nueva ley, que es el Código Civil del año 86, que entró en vigor en el año 87, se establece que se produce la quiebra cuando la sociedad tiene imposibilidad jurídica y económica de cumplir su fin, que ya no es más una fórmula rígida y matemática del 75% del capital. ¿Por qué? Porque el capital no es necesariamente determinante de solvencia o insolvencia. De hecho, por lo general, el capital está totalmente invertido en activos fijos. Y lo que te da la vida es la caja, o sea, la capacidad de mover recursos. Es decir, liquidez. ¿Qué hace que un negocio sea rentable? La velocidad a que uno hace girar en el año el mismo guaraní. Correcto, correcto. Ahora, Manuel, si se le pregunta a la gente qué opina de este proyecto de ley, 9,9 de cada 10 va a decir era un proyecto de ley que iba a desangrar a los comerciantes, a pequeñas y medianas empresas. Y principalmente se van a agarrar de lo que vos bien dijiste, el artículo 9. Lo que le chocó a la gente y lo que motivó que la gente satanice el proyecto de ley era el tema de, con 2 incumplimientos, el acreedor ya puede solicitar mi quiebra y mi insolvencia, sí. Con lo cual yo quedo inhibido y muero, ya no puedo seguir operando. Entonces este proyecto de ley es la sentencia de muerte de una enorme cantidad de empresas, en su gran mayoría, todos con problemas en este momento para estar al día en sus cuentas. Eso es lo que opina la gente, pero vos me estás diciendo que esto mismo ya estaba establecido. Está ahora establecido. Está ahora establecido. Con un incumplimiento si sos comerciante y con 2 incumplimientos si no sos comerciante. Y con este agravante. El acreedor puede solicitar mi insolvencia. Tu quiebra. Mi quiebra. Así es. Con un agravante, que en esta ley vigente, la 154, si yo pido mi convocatoria de acreedores, nadie me puede pedir mi quiebra. Hay 2 formas de quebrar. Se llama quiebra directa o quiebra indirecta. La quiebra directa viene porque yo pido mi quiebra o alguien me pide la quiebra. Okay. Que puede hacerlo con un incumplimiento, ¿verdad? Es decir, un juicio ejecutivo y te piden la quiebra. Okay. Bueno, la quiebra indirecta viene como consecuencia de no haber logrado aprobar la Junta de Acreedores o habiendo aprobado la Junta de Acreedores no pudiste cumplir el concordato aprobado. Entonces, viene el concurso, no pudiste aprobar la Junta o no pudiste cumplir el concordato aprobado, sobreviene tu quiebra. Se llama quiebra indirecta. En la ley actual, el que pide la convocatoria de acreedores impide que nadie le pida la quiebra. Ya tiene que ser necesariamente indirecta. Sí. Pero si te piden la quiebra, no podés pedir tu convocatoria de acreedores. Entonces, esta es una ley que tiene un cerrojo que mata al deudor frente al chantaje del acreedor. Y que se mejoraba con el proyecto de ley que ahora se archivó. ¿Y por qué se mejoraba con este proyecto archivado? Porque en este momento te piden la quiebra y tenés 2 opciones, o quebrar o pagar. Y los acreedores inescrupulosos normalmente te piden la quiebra y vos salís corriendo a pagar para tratar de aguantar, ¿verdad? Con este proyecto de ley, vos sencillamente
te pedían la quiebra y vos ibas al juez y le decís, señor juez, no estoy impotente patrimonialmente, estoy insolvente, deme mi convocatoria y te daba la convocatoria. O tenías la opción de hacer un acuerdo a acreedores. Correcto. Hoy en día en la práctica, como 4 años es insuficiente, 30% de quita a veces no sirve, porque es más importante el plazo que la quita. Y otro tipo de soluciones comerciales y financieras que se encuentran en los arreglos con los acreedores, la mayoría de todos los acreedores hacen planteamientos extrajudiciales. Correcto. Todas las grandes situaciones de insolvencia en los últimos años frente a la insuficiencia de la ley actual como protección del deudor fallido. Correcto. Se resuelven por vía de acuerdos extrajudiciales. En otras palabras, haciendo lo que hoy establece este proyecto de ley archivado. Estableciendo lo que hoy establece ese proyecto archivado que te hubiese permitido hacer lo mismo, pero protegido jurídicamente. Correcto. Manuel, permíteme 2 preguntas. Sí. La primera pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué un proyecto de ley que es más moderno, más ágil y más beneficioso para salvaguardar los puestos de trabajo, terminó como terminó? Satanizado, mal interpretado por desconocimiento y finalmente archivado. ¿Por qué ocurrió eso? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos ahora? Porque esta ley 154 del año 1969, ley de quiebras, debe tener una actualización principalmente pensando en proteger a deudor, acreedor y los puestos de trabajo. Pero, ¿cómo se procede a partir de este archivo? Te voy a decir más, Federico, para que veas. Primero, creo que el Poder Ejecutivo, como se dice ahora, no socializó correctamente el proyecto. Debió haberse discutido un tiempo para que la gente entienda lo que no entendió. No socializó el Poder Ejecutivo, que fue el que remitió el proyecto. Así mismo. O sea, el Poder Ejecutivo debió haber dicho, señores, tengo esta intención y este es el proyecto, y empecemos seminarios, discusiones, hasta que la gente entienda, ¿verdad? ¿Por qué creo yo que la gente satanizó el proyecto? Y te lo decía un ratito antes de que estuviéramos en el aire. Porque la gente tiene miedo de lo que no sabe. Y la ley de quiebra, la materia quiebra o falencia es una de las materias más difíciles de la Facultad de Derecho. Es muy árida, es muy abstrusa, es muy difícil y está mezclada de conceptos económicos y conceptos jurídicos. Y los abogados manejamos muchas veces conceptos jurídicos pero no económicos, y los economistas manejan conceptos económicos pero no jurídicos. Correcto. Entonces, es una ley que tiene condimentos muy importantes que deben ser manejados por gente que tiene que ser muy experta. Bueno. Entonces la gente tiene miedo de eso. Yo te decía, ¿por qué de chico tenemos miedo a la oscuridad? Y porque no sabemos qué hay detrás. Esta ley era como la oscuridad. Y te decía más, Confucio decía que la ignorancia es como la noche, pero sin luna y sin estrella. Todos los que opinaron estaban en la noche más absoluta y sin luna y sin estrella. Absoluta ignorancia de lo que dijeron. Te voy a decir más. La ley 154 recibió una modificación hará 1 año o 2, en donde se establece que en 6 meses hay que hacer la junta de acreedores. Y si en 6 meses no se hace la junta de acreedores, sobreviene la quiebra. Entonces, hoy con un incumplimiento te pueden pedir la quiebra. Pero si vos pedís tu concurso de acreedores, en 6 meses tenés que tener resuelto tu problema para plantear la solución. Cosa que en términos económicos no siempre es fácil. Claro. Y en esta situación de pandemia, imposible, no fácil, imposible. Entonces se asustaron sin entender ni siquiera de qué se asustaban. Vieron fantasmas. No entendieron ni los senadores, ni los diputados, ni los comerciantes que opinaron sobre el tema. Entonces, Manuel, falta de socialización, falta de discutir, falta de aportar claridad sobre un tema difícil, árido, claro, y sobre el cual tenemos mucho desconocimiento. Y por otro lado, oportunismo de quienes se embanderan la defensa del pueblo frente a algo que nos asusta. Y algo más, hay intereses creados. Es decir, con la ley del año 154 desapareció la sindicatura privada, que antes elegían los acreedores, y se estableció la sindicatura pública. Bueno, te puedo dar la lista de los síndicos ricos que hay en el país.
todos los síndicos deshonestos, porque los hay honestos, Correcto. están inmensamente ricos repartiéndose los bienes del fallido. Bueno, esta ley suprimía la sindicatura pública tal cual está concebida y hacía una sindicatura mixta. Mantenía la Sindicatura General de Quiebra como un órgano que estructuraba la representación de los acreedores, pero le devolvía a los acreedores otra vez el control de la sindicatura a través de síndicos elegidos privadamente con un mecanismo de selección y pagados por los acreedores. Así era antes. Cuando se produjo la quiebra de Manuel Ferreira, que fue una de las quiebras más famosas, el síndico de Manuel Ferreira, la quiebra de Manuel Ferreira, fue el doctor Carlos Andrada. Estamos hablando de un señor con mayúscula, para que te des cuenta de lo que eran los síndicos de quiebra de la época del Código de Comercio. Y después caímos, y no quiero dar nombre y apellido, en los síndicos que tuvimos. Entonces, yo creo que acá también alguien fogoneó el tema porque le estaban escupiendo el asado. Correctísimo. Manuel, ¿qué hacemos a partir de ahora? Porque nuestro sistema legal requiere de una ley más moderna y ágil para quiebras e insolvencia, pero fue archivado. ¿Qué hacemos? Esto suprime por un año la discusión, salvo que hagas alguna modificación que presente otro estilo. Yo creo que lo que hay que hacer es, durante este año, discutir y hacer lo que la Iglesia hizo durante 2000 años, ¿verdad? Que evangelizar a la gente. Es decir, los indios no se volvieron católicos porque los españoles simplemente vinieron a cazarlos. Correcto. Los que vinieron a hacer plata los cazaron, pero los curas los evangelizaron. Y hace 2000 años, desde que la Iglesia se declaró ecuménica, se dedicó a evangelizar gente. Bueno, ¿cómo pedirle a alguien que no sabe que evangelice? Ese es todo un problema. Entonces, debiera meterse en la facultad de Derecho, decir, este proyecto, y entonces durante un año que la gente vaya conociendo, vaya masticando, empiece a perderle el miedo. Y hoy a las 6 de la tarde la Unión Industrial hace una reunión virtual con un montón de empresarios en donde Jorge Gross va a explicar las bondades del anteproyecto que fue archivado. Perfecto. Manuel, permíteme cambiar de tema, porque también fue un tema que se debatió mucho esta semana y tiene que ver con las tierras, el INDER, el INDI y el acuerdo que hace pocos días firmaron, en octubre, firmaron Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y manifestantes campesinos indígenas. Se habló mucho al respecto y me gustaría saber tu opinión y cuál es la posición de la Asociación Rural al respecto. Bueno, primero debo hacerte esta aclaración, ¿verdad? Yo no estoy en esto, o sea, soy socio de la Rural, pero después de haber sido derrotado en la campaña, hoy no represento a la Rural. Pero creo que mi sentir es un poco el sentimiento de los ruralistas. Es decir, me atrevo a decir que lo que pienso puede convertirse en una caja de resonancia de los socios de la Asociación Rural sin ser yo la Rural. Correcto. Vos date cuenta del absurdo, Federico. Rechazaron esta ley sin leerla y firmaron ese acuerdo, que ese sí que es una herejía jurídica. Es decir, la Constitución garantiza la libertad. Este es el principio fundamental de la Constitución paraguaya. El principio es, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de aquello que la ley no prohíbe. Este es el principio de libertad. Es decir, mi derecho y mi libertad de actuar solo tiene un límite. Mi derecho. Tu derecho. Así mismo. ¿Verdad? Este principio, esto es John Stuart Mill, esto es Hobbes, esto es la Revolución Gloriosa en Inglaterra. De ahí sale todo esto. Ese principio de libertad tiene muchos principios, ¿verdad? Y entre ellos está la libertad de mercado, la libertad de concurrencia, la libertad de precios, la libertad de competencia, y podríamos seguir enumerando la libertad de culto, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad del periodismo, etcétera, etcétera. Pero la base es la libertad. Sí. Yo te pregunto y respondo por vos. Sí. ¿Cuál es el principio de la libertad? La propiedad privada. ¿Por qué el marxismo ataca a la propiedad privada? Porque esa es la línea de flotación del capitalismo. El capitalismo está construido sobre la libertad. Cada uno tiene derecho a hacer todo aquello que no perjudique los derechos del tercero. Este es el capitalismo.
yo elijo en qué trabajar, yo elijo qué hacer, yo elijo qué pensar, con quién reunirme, a quién rezar. Ese es el capitalismo, eso es democracia. No existe capitalismo sin democracia, no existe democracia sin capitalismo. No hay la menor duda, eso está probado. Entonces, ¿por qué el marxismo le pega a la propiedad privada? Porque es la libertad de elegir lo que quiero que sea mío. Y cuando se habla de propiedad privada, la gente enseguida va a la tierra. Propiedad privada son estos lentes. Propiedad privada es mi teléfono. Cuando yo uso el pronombre posesivo, mi, nuestro, estoy hablando de libertad. El marxismo no conjuga el pronombre posesivo. El marxismo dice de todos, de la sociedad. Y cuando es de todos y es de la sociedad, no es de nadie. Ahora, como no es de nadie, entonces alguien tiene que ordenar. Y eso es la nomenclatura. Ellos se convierten en los responsables de decidir qué te conviene a vos. Y yo me pregunto, si son tan humanos como nosotros, y el error es humano por definición, ¿por qué ellos van a acertar y yo errar? Además es muy simpático. Ellos yerran con mi plata, no yerran con la suya. Entonces así cualquiera es capaz de errar. Por eso el sistema implica atacar la propiedad privada. Y por eso Marx hablaba de ¿cómo se llama? La comunización, o sea, el control de los medios de producción. Y todo es del Estado y no es de nadie. El Estado pues, es una entelequia. Entonces, en el fondo, cuando se habla de reforma agraria, se piensa en una herramienta política de dominación y control. Y no inventamos la pólvora. Hace 2500 años, la ley Sempronia de Cayo y Tiberio Graco hicieron la reforma agraria en Roma y le sacaron la tierra a los ricos y se la dieron a los pobres. Y como te decía antes, no es pobre el que menos tiene. La pobreza viene no por reducción de la riqueza, sino por ampliación de los deseos. Ok. Ahora, entonces, vos te das cuenta que ellos instalan ciertos conceptos y sobre eso martillan. Por ejemplo, ahora está tierras malavidas. correcto. Analicemos tierras malavidas, ¿verdad? Ellos dicen el problema de la tierra. Federico, el problema no es la tierra. Suiza tiene 45 o 50 mil dólares per cápita de ingreso. Nosotros creo que tenemos en este momento 6.000. Suiza es del tamaño de Concepción y San Pedro juntos. San Pedro y Concepción no tienen una sola montaña. Suiza tiene más del 70% de su territorio de montaña. Y es igual de mediterráneo que San Pedro y Concepción y ni siquiera tiene el río Paraguay para salir como tiene San Pedro y Concepción. Y el río Paraguay es una cinta transportadora permanente, sin costo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del problema de la tierra? ¿Sabe cuál es el problema, Federico? Es la corrupción. Es decir, desde que empezó la reforma agraria en Paraguay, que no tiene ni una diferencia con la reforma, con la ley Sempronia, Okay. El objetivo fue dominar y controlar políticamente a la gente. Siempre fue ese, no hay otro, no hay problema en la tierra. 7 millones de habitantes, 406.000 kilómetros cuadrados, 3% de la gente está en el Chaco. No hay problema de la tierra, pero claro, el problema es la tierra. El problema es la ignorancia, el problema es la corrupción. Manuel, independientemente de la ideologización y politización del problema, y estoy absolutamente de acuerdo contigo en las consecuencias negativas que tiene para un país que desea incentivar un clima de negocios que atraiga inversionistas, porque necesitamos producción económica, y esto evidentemente genera consecuencias en el sentido opuesto, porque ¿quién quiere venir donde no hay respeto a la propiedad privada? Así que en eso estamos de acuerdo. Ahora, es objetivo que existe una problemática que tiene que ver con paraguayos que no tienen acceso a la tierra. Podríamos decir que esa problemática existe. Ahora,
También podríamos decir que es cierto que hay propiedades ilegalmente tituladas y que los campesinos reclaman el derecho a que eso de alguna manera sea transparente. Sí, yo creo que los responsables, estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de corrupción. Yo creo que los responsables de este desquicio que hay en materia de propiedad tienen que hacer un mea culpa. Acordate que el yo pecador es la oración menos rezada. Porque el yo pecador exige que vos digas por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y nadie hace eso. Todo el mundo dice por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Entonces, tiene que haber una especie de disculpa. El Papa Benedicto XVI pidió disculpa por el genocidio de los judíos. Okay. El Papa Juan Pablo II pidió disculpa por los 50 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para que haya paz social, tiene que haber justicia. Juan Pablo II decía, la justicia sin amor no es justicia, es porque la misericordia es el amor. Y tiene que haber justicia con misericordia. Y esto no es solamente Juan Pablo II, esto era Cicerón. Cicerón ya decía, el exceso de justicia es injusticia. Cuando la justicia es sin misericordia, es fría e hiriente. Y la justicia es como la estrella polar al navegante. Nunca se llega. Pero si se pierde de vista la justicia, se extravía el mundo. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo respecto de lo que está señalando? Es decir, tantos años de corrupción, tantos años de uso de la tierra para mantener el poder político y el control y ayudar y beneficiar a los amigos, que hoy en día no es que la gente no tenga tierra. 3,5 millones de hectáreas se les repartió a la gente. 3,5 millones de hectáreas. ¿Sabe cuántas hectáreas están sin darle título? 2 millones de hectáreas. Lindner todavía no dio título y sigue regalando tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la ineficiencia del Estado, el problema es la corrupción de los funcionarios públicos. ¿Y cuál es el problema más grave de la corrupción? Decía Sánchez de Lozada, la corrupción es como la inflación. No se puede evitar, pero hay que mantenerla en un dígito. Acá estamos hace años en 2 dígitos. Y la corrupción tiene su problema en que la impunidad alienta la corrupción. El Poder Judicial, en mi opinión, es el poder que menos progresó en este país. Okay. Y si el Poder Judicial no funciona, que al que los romanos le llamaban el último refugio, porque en teoría el principio de igualdad es ahí donde funciona. Es decir, frente a la ley, porque esa igualdad de la que habla la gente, que hablan los socialistas, no existe. No somos iguales, somos diferentes. Ahora sí somos iguales ante la ley, sí debemos tener igualdad de oportunidades. Y eso supone educar a la gente. Correcto, Manuel. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el Poder Judicial tiene que darle satisfacción a la gente. Yo tengo que tener la certeza de que cuando recurro a mi juez me protege. Porque esta es la función de patronato del Poder Judicial. Cierto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el Poder Judicial tiene un altísimo nivel de corrupción, igual que los otros poderes. ¿Cuál es la diferencia? Que el Poder Ejecutivo es muy débil, es muy rápido, es muy ágil. Por eso se llama ejecutivo, pero es débil. Todos sus actos son revisables. El Poder Legislativo es farragoso, es decir, necesita mayorías, construir mayorías, es enrevesado sacar mayorías, ¿verdad? Pero te da las normas de convivencia. Y el Poder Judicial tiene una característica que la garantía del debido proceso hace que los procesos sean lentos, porque hay que garantizar 2 cosas, la doble instancia y el contradictorio. Pero sus actos, los únicos actos del gobierno que son inmutables son los que producen los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que el error judicial es ley. En nombre de la justicia se ahorcó mucha gente. Cierto. Y por error. Manuel, en este acuerdo que se firmó entre el gobierno y los manifestantes indígenas y campesinos, hay creo que era el número 6, creo que el artículo número 6, según el cual
o mejor dicho, que establece que se formarán mesas de trabajo entre representantes de los campesinos, de los indígenas, INDI e INDER, para evitar que se ejecuten desalojos hasta tanto el propietario de las tierras invadidas acredite de manera fehaciente que es el propietario. No solo eso, ¿verdad? Invirtieron todos los principios del derecho, Federico. Hay un principio elemental en derecho que dice que nadie puede constituir un derecho a partir de un acto ilícito. Ok. Y te lo voy a hacer simple y para que sea más horroroso lo que voy a hacer. Quiere decir que si yo mato a mi padre, genero mi herencia. Por eso el código dice que el que atenta contra la vida del causante pierde su vocación hereditaria, porque uno no puede generarse un derecho a partir de un acto ilícito. Bueno, estos tipos pretenden que invadir la tierra te genera el derecho a la propiedad e invierten el principio y se olvidan de que la invasión es un delito continuo. Es como el secuestro. Es decir, porque uno va a la policía y le dice, saca a esa gente que entró, sí, ¿verdad? Y te dice, no, pero no hay flagrancia. O sea, no le vieron saltando el alambrado o cortando el alambrado. Esa no es la flagrancia. El tipo que entró a la propiedad privada, mientras esté dentro de la propiedad privada ajena, está delinquiendo. A cada minuto, a cada segundo, hasta que salga. Eso es flagrancia. Entonces la gente tergiversa todo. Correcto. ¿Y por qué ese mismo policía que piensa que no es flagrancia entrar a la estancia de Juan González considera que es flagrancia atropellar su casa? ¿Por qué si el policía llega de noche a su casa, abre la puerta y encuentra un ocupante dentro, un ocupa, como dicen los españoles, sí, considera que hay flagrancia y lo saca a patada? ¿Y por qué no hace lo mismo en una estancia? Entonces uno se da cuenta que hay prejuicios, preconceptos e ignorancia que hacen que las cosas no funcionen y que el Parlamento, los representantes del pueblo firmen esto y consideren que este acto ilícito tiene que discutirse en lo civil. Entonces, si yo en un momento determinado me encuentran con otra, entonces van a decir, no, hasta que yo voy a decir, no es adulterio hasta que fehacientemente se acredite que no soy casado. No tiene lógica. Es absurdo lo que dicen. Ahora, Manuel... engañan a la gente. Correcto. Federico. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? Porque los campesinos mencionan casos como, por ejemplo, corregime si me equivoco, Barberocue. Sí. Casos en donde ellos accedieron ilegalmente a una propiedad, pero después le pidieron a la justicia que la justicia certifique o valide que los títulos de esa propiedad eran ilegales, lo cual finalmente se validó. Entonces ellos dicen, nosotros accedemos porque esos títulos de propiedad es consecuencia de lo que vos mencionaste, Manuel, la corrupción. Sí. Entonces, nosotros por eso accedemos, porque hay ilegalidad en esos títulos de propiedad. Y si no accedemos por la fuerza y nos sometemos al Poder Judicial, ahí nos caemos frente a lo que vos dijiste, al poder posiblemente... Entonces, Federico, explícame por qué la izquierda rechaza el proyecto de Dinacare. ¿Por qué rechaza? ¿Por qué no permiten o por qué no se hace el censo con la individualización de los propietarios? Ok. Porque hay gente de profesión ocupante. Correcto. Hay gente de profesión invasores. Además te voy a decir una cosa, vamos a Pindó, que fue el motivo del escándalo con Richard y con Sixto Pereira y Santa Cruz. Hay tres formas de instalarse en un delito, ¿verdad? Es el actor moral, el actor material o moral, ¿verdad? El cómplice y el encubridor. ¿Quiénes son encubridores? Pueden ser del sector público o del sector privado. ¿Cuál es la diferencia? La persona privada puede ver que se comete un crimen y no tiene obligación de denunciar. Ok. El sector público tiene obligación de denunciar. ¿Quiénes forman parte del sector público? ¿Quiénes son funcionarios públicos? Todos los que están en el presupuesto general de la nación. Bueno, vos podés pensar que hay policías, que hay fiscales, que hay jueces y que hay senadores que se van a un lugar donde hay delito continuo de invasión de propiedad privada
y se ponen a hacer un discurso cuando lo que tenían que hacer es ir a apresarlo o denunciarlo. Son encubridores, son igual de delincuentes, porque la ley dice que son, no porque yo digo. Entonces, ¿cuál es el mensaje, Federico, que se manda? No sé si leíste La civilización del espectáculo de Vargas Llosa. No lo leí. Te recomiendo que cuando pase por el lector lo compres si es que existe. Ya lo estoy anotando. Bueno, La civilización del espectáculo. Claro, ahí Vargas Llosa explica y dice algo muy... Bueno, dice muchas cosas buenas como de luego Vargas Llosa suele decir. Y una de ellas es que dice, vivimos un mundo con mayor información y menor conocimiento. Es decir, esto que hablábamos hoy de recurrir a Google, exacto, es información, no es conocimiento. El doctor Iralaburgo un día nos dijo cuál es la diferencia entre civilización y cultura. Éramos todos abogados y se nos apagaron las luces. Y no sabíamos cuál era la diferencia entre civilización y cultura. Y dijo, civilizado es quien maneja un microondas. Culto es el que conoce la campaña itálica de Napoleón. Este es el problema que denuncia Vargas Llosa. ¿Y qué es? ¿De dónde viene este problema? Que el mundo se volvió lúdico. Hoy vale más una imagen que 100 palabras. Hoy los modelos ya no son más Descartes, no es más Rousseau, no es más Spinoza, no es más Kant. ¿Quién es el modelo? El modelo es el jugador de fútbol. El influencer. El influencer. Antes los influencers eran tipos que escribían enciclopedia. Era Diderot, era D'Alembert. Esos eran los influencers. Era Unamuno. Don Miguel de Unamuno era el influencer. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el mundo? Correcto. Antes, cuando yo era pequeño y nuestros abuelos vivían, se respetaba la mujer embarazada, se respetaba la edad, se respetaba el conocimiento, se respetaba la sabiduría. Y la sabiduría se diferencia de la inteligencia porque viene de la palabra saborear. No se puede ser sabio sin ser viejo, porque no saboreaste la vida. El inteligente es el que es capaz de procesar datos, el sabio es el que saboreó la vida. Entonces, vos te das cuenta que se olvidó todo eso. Yo recuerdo, yo me iba al campo en colectivo cuando la terminal quedaba ahí en donde está IPS ahora, se llamaba El Litoral. Sobre Constitución. En Constitución. Vos te subías al colectivo, el 118, iba a Caraguatay, y te ibas 10 cuadras sentado. Y subía una señora, subía un viejito, y se iban sentando, hasta que llegaba un momento en que los viejitos y señoras que se subían, yo tenía 15 años, era imposible que yo siga sentado. 10 cuadras después del Litoral yo ya me iba parado hasta Caraguatay. Correcto. Hoy no. Hoy vos te vas y te subías a un colectivo y ves un idiota lleno de tatuajes, con un celular, chateando, y acá tiene la barriga de una embarazada parada y no se da cuenta. No es que no se da cuenta, no le interesa. O las canas de la sabiduría de una persona mayor. No le interesan. Ya no se respetan Manuel, los profesores, no se respetan las mujeres embarazadas, no se respeta la mujer, no se respeta nada. En ese mismo libro Vargas Llosa dice, se perdió... La civilización del espectáculo. Claro, se perdió todo eso. Hoy solamente vale el sexo. Manuel, respóndeme lo siguiente, dame tu reflexión. ¿Qué opinás vos cuando el Papa Francisco dice que la propiedad privada debe quedar subordinada al fin universal de la tierra, que es el aprovechamiento de la misma por todos? Cuando lo eligieron a Francisco, yo sabía que íbamos a tener problemas, porque alguna información tengo. El mentor del Papa Francisco se llamaba el Cardenal Martini. Cardenal Martini siempre fue de ideas socialistas. Lo eligieron a Ratzinger después de la muerte de Juan Pablo II para frenar la llegada de Martini. Estoy especulando, pero que los que estudian el Vaticano que me desmientan.
Ratzinger aguantó todo lo que pudo, la presión de una iglesia que se va hacia la opción por los pobres, que condenó Juan Pablo II. Exacto. En sus encíclicas. Exacto. Bueno, se murió Martini, Ratzinger no aguantó la presión y se produjo, como pocas veces en la historia, un papa emérito. Lo eligen a Francisco. Estaba casi sabido que lo iban a hacer. Y se sabía que iba a ser un problema, porque la filosofía jesuita pasa por ahí. Acordate por qué echaron los jesuitas de América. Es decir, la teoría del común, de lo compartido, es propiamente jesuita. Okay. No es del Opus Dei. ¿Verdad? Y él se puso, Francisco, supuestamente por la opción, por la pobreza de San Francisco así. Exacto. Pero yo creo que es la piel del lobo sobre el cordero. Es decir, esa no es San Francisco así, esa es la opción por los pobres. Y ahora el Papa está sacando las uñas, ¿verdad? Y va a crear problemas. Y está el Papa en este momento instalando en el pensamiento de los católicos ideas perimidas, ideas que están probadas que no funcionan. Okay. Y yo estoy de acuerdo, y lo he dicho en mi grupo de empresarios amigos, los empresarios tenemos que ponernos al frente de las transformaciones sociales. Tiene que haber una actitud diferente de los empresarios hacia el problema social. Y nosotros tenemos que tomar la bandera de las reivindicaciones sociales. Y somos mucho más eficientes. Y te voy a dar una prueba. Nosotros somos linderos de una pequeña población que se llama Río Negro, al lado de Bocayatí de Ligagüí, acá en Caraguatay. La Asociación Rural, a través de la Regional Cordillera, bajo la presidencia del doctor José Papalardo, hizo un acuerdo con el entonces ministro de Agricultura, que era, ¿cómo se llama?, Marcos Medina. Tuvo un paso fugaz Marco fue primero viceministro, fue ministro, ¿verdad? Hicieron un acuerdo con Lactolanda y pusieron una planta de enfriamiento de leche. Y el sector privado inseminó las vacas, con Jersey principalmente, que es un animal que come menos y produce menos leche que el holando, pero produce en la relación consumo-producción un equilibrio mejor para pastos pobres. Bueno, se acabó el problema de la pobreza. Entonces, como decía el otro día Fidel en el programa, nosotros lo que necesitamos es que el campesino tenga, si tiene 10 hectáreas o tiene 20 hectáreas, 1 hectárea de huerta da para comer un barrio. Que cultive su comida en 1 hectárea, pero las 19 restantes o las 9 restantes tiene que ser un cultivo de renta. ¿Para qué? Como decía Fidel, para pagar la cuota del celular, de la moto y de Claro. Correcto. Manuel, tengo que hacer una pausa y quiero que a la vuelta, para cerrar el programa, me comentes cómo vislumbras 2021 para el sector ganadero, cuáles son las perspectivas después de este acuerdo entre Frigorífico Concepción y Frigo Norte, las perspectivas con respecto a el precio que los productores están cobrando por cada kilo de animal que vende al sector de la industria de la exportación de carne. A la vuelta de la pausa, hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Manuel Riera Escudero. Estamos de regreso con el doctor Manuel Riera Escudero. Manuel, ¿cuáles son las perspectivas de precio para el productor 2021? Bueno, mira, hace 2 años que veníamos mal con los precios. Tenemos una ventaja, producimos comida. El mundo tiene que comer, la gente quiere comer. Okay. Y cuando te decían que a los chinos no comían carne es porque no tenían plata. Ahora que tienen plata comen carne. Y si vamos a dar de comer a los chinos, no hay carne en el mundo para dar de comer a la China continental, estoy hablando. Entonces, correcto, el futuro de la gente que produce comida es un futuro que tiene que ser necesariamente alentador. En el caso de la ganadería paraguaya, los precios mejoraron.
tenés razón, Conacom no aprobó el contrato de servicio que había firmado Frigomer con Atena, o con Frigo Norte, perdón. Y finalmente entró en el mismo contrato Frigorífico Concepción. Frigorífico Concepción está faenando normalmente en el norte. Eso representa un aumento de no menos de 12.000 cabezas por mes faenadas dentro del mismo mercado. Y por supuesto, entre la sequía del Chaco, la falta de agua, la ausencia de pasto, los incendios, hoy en día la oferta está más baja, pero los precios están en este momento para animales de exportación de calidad en 2.80 con $1 a 7.000. Correcto. Entonces, estamos hablando de un precio interesante. Okay. Los ganaderos van a empezar a recuperar las pérdidas que vinieron acumulando durante todo este tiempo y según los que entienden, el año que viene se va a mantener esta tendencia. Es decir, el año que viene el ternero va a valer muchísimo, va a bajar probablemente el porcentaje de preñez, va a haber menor oferta y al funcionar la ley de la oferta y la demanda, correcto, necesariamente va a haber mayor demanda que oferta y eso va a hacer que los precios se mantengan. Esta es la opinión de los que saben y esto es lo que estamos sintiendo. El problema está en cómo aguantamos la pérdida acumulada de los últimos 2 años. Correctísimo. ¿Y los precios en el mercado internacional de cada tonelada de carne paraguaya? Y los precios nunca bajaron de 4. Por eso es que la crítica a los ganaderos era esta. Es decir, el precio se mantenía en 4, nosotros recibíamos 3 cuando el precio estaba a 4 y de repente se mantuvo a 4 y nosotros bajamos a 2.20. Correcto. Y llegamos hasta a 2 inclusive. Entonces uno dice, ¿quién se quedaba con los $2 de diferencia? Y hay una opinión de que la materia prima, que es la carne, representa más o menos el 70% de el precio internacional. O sea, que si vos estás con un precio de 4, necesariamente tu precio de proveedor de carne, materia prima, tiene que ser 2.80. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Ahora. Manuel, muchas gracias. Un gustazo compartir contigo aquí en Líderes. Gracias, Federico, por la oportunidad y espero que la gente interprete que mi entusiasmo pasa por la necesidad de que algún día nuestro país comprenda que el futuro está en la educación, está en el conocimiento y que está en desterrar la corrupción. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Señores, soy Federico Galeano, esto fue Líderes. Buenas noches.